tardes, público en general. Buenas tardes, distinguido panel forum. Es para mí un honor contar con cada uno de ustedes para la discusión de esta temática que es el motor de las tecnologías de la información en la nueva era digital. Para empezar, vamos a mencionar algunos análisis estadísticos que, aunque datan del año 2022, fueron realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual nos invita o da KPIs acerca del índice de desarrollo de la banda ancha en Guatemala. Este índice califica la penetración de banda ancha tanto móvil como fija. En ese momento, Guatemala tenía una calificación de 3.41. Los KPIs más importantes que calificó fueron las políticas públicas y la visión estratégica. Fueron la regulación estratégica, también la infraestructura de redes de telecomunicaciones, las aplicaciones y la capacitación, es decir, qué tanto estas tecnologías digitales han sido adoptadas por la sociedad guatemalteca. En la calificación que tiene Guatemala, yo siempre he dicho, hago el énfasis de que es como el vaso de agua medio lleno o medio vacío. Si bien es cierto, obtuvimos una calificación de 3.41, para ese momento estoy claro que tanto los operadores de redes móviles y fijas para esta fecha 2026 han hecho grandes esfuerzos, grandes inversiones, y estos marcadores se han modificado por lo menos en 2 puntos, por lo menos. Tenemos el calificador del BID de la banda ancha para Centroamérica, el promedio, que en ese momento estaba de 4.24. Tenemos el calificador de América Latina y el Caribe, que era de 4.48. Y tenemos la calificación de la OCDE. La OCDE son pues un grupo de países un poco más desarrollados, es decir, nos están comparando con los países plus ultra, y en ese momento tenemos, la calificación de ellos es 6.29. Estamos 2 puntos abajo de los países desarrollados. Otro dato interesante que nos muestra la calificación del BID es, y me encanta y lo quiero compartir con ustedes, es esta tabla que vamos a ver en pantalla. Como repito, fue analizado en el 2022, contábamos con 17 millones. Sin embargo, ahorita ya somos un poquito más de 18 millones. Pero da datos importantes. Quiero que observen los últimos 4 números, donde dice el CAPEX de banda ancha móvil. Según estos datos, dice que para ese momento Guatemala necesitaba invertir 1.207 millones de dólares para tener la total cobertura de conectividad en toda la República. Repito, esto es en banda ancha móvil. Y para la inversión en banda ancha fija, que es el segundo, necesitaba 1.260 millones. Pues estas inversiones estoy seguro que han sido ya realizadas, y pues estos números tienden que minimizar. Otro dato importante es el impacto directo que esto representaría en empleos. Estamos hablando más o menos de 905 mil empleos en toda la República de Guatemala. Y como dato curioso, el porcentaje de inversión rural, que es el mayor porque nuestro territorio es muy accidentado, asciende al 74.24%. Bueno, con esta antesala iniciaremos nuestro panel de preguntas, estimados caballeros. Y la pregunta dice así, y voy a empezar con Alejandro. La pregunta dice así y es para todos. Si las TICs están en la cadena de valor de todas las industrias, son la aplanadora transversal digital para todas las empresas guatemaltecas, ¿qué están haciendo ustedes como operadores de redes, UFINET, para potenciar a todas esas empresas en su proceso de innovación, en ese proceso de transformación digital? Por favor, Alejandro. Antes que todo, buenas tardes, muchas gracias por el espacio.
Creo que este tema de transformación digital al final es un proceso que está sucediendo actualmente, es algo que ha venido a revolucionar de alguna forma el mundo y por supuesto a Guatemala, haciendo que hayan cambios en los hábitos de consumo de las personas y de las empresas también. Esto a su vez ha generado cierta dependencia con los servicios de conectividad y junto con estos factores el mercado se ha vuelto más exigente. ¿Qué pide el mercado ahora? Pide servicios que nunca fallen, servicios con mayor velocidad, menores tiempos de respuesta, y para eso afrontar estos retos se hacen pues, por medio de la infraestructura, de la implementación de tecnología. Así que desde el lado de Ufinet hemos estado bajo una dinámica de inversión continua, fuerte, que ha estado enfocado primero en llegar a más zonas, a todos esos lugares que actualmente el día de hoy no cuentan con una infraestructura de telecomunicaciones, con la idea de poder llegar a ofrecerle estos servicios y que tengan la oportunidad de acceder a estos servicios de primer mundo, y al mismo tiempo también, que es muy importante, toda la inversión asociada a mantener actualizada la infraestructura y atendida, porque con toda la transformación digital se generan nuevas demandas, nuevos hábitos de consumo en los usuarios, nuevos servicios, y la infraestructura de fibra tiene que estar preparada, por sí sola no es suficiente, y toda la tecnología de transmisión que va arriba de ella pues es muy importante. También algo que hemos trabajado nosotros es en ampliar el portafolio de productos y servicios, ya que la infraestructura por sí solo pues no basta, y tenemos pues nuevos servicios que permiten ayudar a cubrir esas necesidades que están surgiendo ahora con la transformación digital. Muchas gracias, Alejandro. Traslado la pregunta a Ángel. Es la misma pregunta en esta cadena de valor de todas las industrias, donde somos la planadora transversal digital de todas las empresas guatemaltecas. ¿Qué están haciendo ustedes como Liberty, como operadores de redes, para potenciar a todas estas empresas en su proceso de innovación y en su proceso de transformación digital? Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, mucho gusto. Con respecto a esto, creo que nosotros como operadores no solo somos interconexión con diferentes dispositivos de red. La verdad que lo que nosotros hacemos es que unimos clientes con mercados, con más clientes, con diferentes tipos de productos que estamos ofreciendo. Igual, hoy en día las telco ya no es el mismo escenario que se tenía hace 20 años. Hoy realmente somos empresas integradoras de soluciones tecnológicas, por lo que nosotros también estamos trabajando mucho en la parte de fibra óptica empresarial, soluciones cloud, ciberseguridad, conectividad de datos también e inteligencia artificial. Recordemos que hoy es un entorno donde los servicios empresariales necesitan realmente estar con una conectividad en tiempo real, y creo que se ha hecho nos hemos hecho muy dependientes en realidad de todo el tema de Internet y servicios digitales. Por lo tanto, necesitamos tener una red que sea resiliente, con alta capacidad, que esté disponible, con alta capacidad para poder soportar pues, los nuevos entornos que se vienen con las aplicaciones, por ejemplo, de Big Data, seguridad, ciberseguridad y todo lo demás. Muchas gracias, Ángel. Interesante pregunta. Paso contigo, Rodrigo, representante de Claro. La pregunta es la misma. ¿Qué están haciendo ustedes para colaborar con la transformación digital de empresas y personas? Y nosotros, yo creo que al igual que ellos, estamos pues muy concentrados en, como primer paso, establecer una capa de infraestructura que sea suficientemente robusta, que con una buena resiliencia que comentaban, que permita dar servicios de manera continua. Infraestructura no solo basada en tecnologías fijas, sino, por ejemplo, también tecnologías móviles que son muy importantes para nosotros. Y sobre esa capa de infraestructura, después lo que estamos haciendo es montando habilitadores para otro tipo de cosas, ¿no? También por ahí lo comentaban, pero es toda la parte, por ejemplo, de cloud, para que, pues, que es también un habilitador de servicios, sobre todo y muy importante para las empresas. Perdón. El tema, por ejemplo, de edge computing y otro tipo de cosas que justamente están pensadas para poder, pues como decía la pregunta, establecer esa capa
o esa aplanadora vertical, ¿no? Que me parece interesante el término, que permite pues justamente interconectar y unir a todas las empresas y de la mano de las empresas a toda la economía del país. Muchas gracias, Rodrigo. Para todo el público en general, tenemos aquí a representantes de 3 operadores. 2 operadores de red fija, que es Ufinet y Liberty, y un operador de red móvil y fija, que es Claro. Hago la aclaración porque es interesante este marco de conversación y las respuestas que cada uno de los panelistas nos están dando. La próxima pregunta, que también es general, y vamos a empezar siempre contigo, Alejandro, es ¿en qué sectores de la industria, o más bien dicho, qué industrias han visto ustedes como Ufinet que la conectividad ha dejado de ser un servicio para convertirse en algo vital de sus operaciones? Bueno, pues creo que en el punto que estamos actualmente ya la conectividad de alguna forma forma parte de casi todas las industrias de Guatemala, en algunas con mayor o menor medida. Creo que en este caso el sector financiero es sin duda un sector que tiene una alta dependencia de la conectividad, fruto de la naturaleza de los servicios que está brindando. Actualmente pues uno cuando interactúa con su banco espera que todo se pueda hacer en línea a través de la banca virtual, hacer transferencias prácticamente inmediatas, por lo que creo que el sector financiero actualmente tiene una gran dependencia del tema de conectividad. Muchas gracias, Alejandro, por tu respuesta. La misma pregunta para tu persona, Ángel. ¿Qué industrias, más que un servicio, es una operación crítica, la conectividad para su operación? Creo que hoy en día acá en Guatemala no existe quizás ninguna industria que no necesite la conectividad. Por ejemplo, como mencionaba, la banca necesita una conexión segura, un hospital necesita telemedicina o atención vía en línea, o inclusive algo tan básico como el deporte, que uno dice, ¿para qué necesita una conectividad? Todo lo que estamos acá podemos ver que si el partido no se está transmitiendo en línea, entonces como que no es lo mismo. Entonces podemos ver que prácticamente nos estamos alineando a que todos necesitan estar conectados. La agricultura moderna necesita sensores a través de IoT. La educación necesita mover altos volúmenes de tráfico para sus plataformas en línea y llegar a miles de estudiantes. Entonces creo que la conectividad se ha vuelto tan necesaria como si fuera la energía eléctrica. Muchas gracias, muchas gracias. Me gusta lo de ser un servicio esencial. Para ti la misma pregunta, Rodrigo, si fueras tan amable de contestarla. Y casi que va a dar la misma respuesta, porque o sea, yo creo que efectivamente en prácticamente todas las industrias se ha vuelto un componente crítico, ¿no? O sea, definitivamente. Y creo que lo que vimos fue en esta época de la pandemia un acelerón enorme justamente hacia esta tendencia, ¿no? Y ahorita yo diría que sí, efectivamente va a ser difícil pensar en industrias que no requieran de la conectividad para poder sobrevivir, ¿no? Ya comentaron aquí algunos ejemplos y hay muchísimos, ¿no? Yo también venía pensando, por ejemplo, en la parte o en la industria del retail o del comercio, donde pues ya lo estamos viendo, ¿no? O sea, ustedes han visto que incluso en Estados Unidos, por ejemplo, hay empresas que ya no han logrado sobrevivir, ¿no? ¿Por qué? Porque se las comieron otras empresas que fueron capaces de, mediante soluciones de conectividad, pues, extender y ser mucho más eficientes y mucho más, bueno, lograron de mejor manera poder extender y generar su negocio y se comieron a las otras, ¿no? Entonces yo creo que es algo que cualquier industria se tendría que estar cuestionando en este momento, de cómo poder pues meterse en este tren, en esta dinámica para poder sobrevivir, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. En esta pregunta muy interesante que se hace, quiero comentar que como gremial de telecomunicaciones, nosotros estamos incentivando iniciativas para que estos servicios críticos para la industria y para la sociedad declararan nuestra infraestructura crítica. Es importante hacer mención que toda esta conectividad se hace a través de un sistema de torres, de un sistema de cableados, tanto inalámbrico como tanto red fija, y lamentablemente en nuestro país
tenemos grupos antagónicos que eventualmente sabotean estas redes. Este es un comercial, pero lo quiero aclarar porque la pregunta va encaminada porque nuestra responsabilidad es mantener tanto en las industrias y en las personas la conectividad al 100%. Esta pregunta va para ti, Rodrigo, de Claro, siendo un operador móvil. La pregunta dice así: en su experiencia como operador de redes móviles, ¿qué le aporta la red móvil a la economía digital que la red fija no puede? ¿Y cómo se traduce esta libertad de conexión en nuevas oportunidades de ingreso para las empresas? Pues, a ver, yo creo que sobre todo la parte de las redes fijas están, si uno lo piensa de esta manera, están más orientadas a conectar lugares, ¿no? Porque justamente por su naturaleza tecnológica, pues conectan físicamente lugares, ¿no? Y las redes móviles son capaces más bien de conectar personas y procesos en movimiento. Entonces, eso pues definitivamente habilita una serie de servicios en la parte móvil que no son replicables o que no se pueden hacer en la parte fija, ¿no? Y hay también una cantidad, o pueden haber una cantidad importante de ejemplos, pero algunos que se me ocurren es, por ejemplo, en el tema de la parte de de los comercios o del sector comercial, todo el tema de la fuerza de ventas móvil, ¿no? La gestión de la fuerza de ventas que ahora cada vez vemos que permea más en las industrias, eso definitivamente. Hay aplicaciones también, por ejemplo, y probablemente ustedes lo han visto, en los pagos móviles en los teléfonos, ¿no? Que uno puede llegar a un negocio y sin necesidad de tener tarjeta o de tener efectivo, pues directamente poder pagar, ¿no? Por ejemplo, telemedicina, que también en el caso de El Salvador, porque traen ahí un proyecto también bien interesante con el gobierno, pero es otra de las aplicaciones que se basan principalmente en esa característica de movilidad, ¿no? No sé qué otras se me ocurren, pero hay muchas industrias que están aprovechándose justamente de esa posibilidad, ¿no? De la movilidad, digamos, a diferencia de una conexión fija como puede ser una de FTTH, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo. La siguiente pregunta, que no es un debate, mi estimado público, es una conversación con distinguidos panelistas representantes de operadores de red fija y red móvil. La siguiente pregunta va dirigida tanto a la empresa Ofinet como a la empresa Liberty y dice así: mucho se habla de la red móvil, pero la realidad económica es que los grandes volúmenes de datos de la industria, como los servicios en la nube o por ejemplo la educación, ocurren en redes fijas. ¿Cuál es su visión sobre la importancia de especializarse en las redes fijas para garantizar la estabilidad que la nueva era digital exige? Por favor, Alejandro. Bueno, creo que esta especialización es muy importante porque nos permite seguir desarrollando infraestructura, ampliando coberturas de una forma costo eficiente, porque a día de hoy ya no basta con llegar a un nuevo lugar, a una nueva zona, hay que llegar de una forma eficiente a nivel de inversiones, que esto se traduzca en servicios más asequibles para los clientes a precios adecuados. Adicionalmente, también como tú lo comentas, la red de fibra óptica viene a ser la carretera, esa columna vertebral donde transitan toda la demanda de datos de la economía digital, y por ende también todo el proceso de operación y mantenimiento es fundamental para garantizar la continuidad de los servicios, así como también la adopción de nuevas tecnologías sobre esa misma carretera que permitan soportar todas las demandas actuales y futuras que pueda existir en el mercado. Muchas gracias. La misma pregunta para ti, Ángel. Gracias. Creo que hoy en día las redes modernas lo que demandan es que sea una red estable, escalable y con baja latencia. Vemos altos volúmenes de tráfico, por ejemplo, con aplicaciones como centros de datos, la parte de fintech, inteligencia artificial, que demanda mucho tema de no tanto ancho de banda, sino procesamiento y una red estable. Entonces creo que una red robusta, escalable, es lo que se busca como para hacer la parte de un tema de cimiento digital.
Y si lo vemos en tema monetario, creo que cuando una empresa dice se me cayó la conectividad o no tengo internet o no tengo conectividad, es un punto, es algo crítico, porque eso detiene la producción, detiene las ventas, la parte de servicios críticos se ve afectado. Entonces, creo que si no se tiene una base concreta de una red estable y escalable, la economía digital simplemente no se podría sostener. Muchas gracias, Ángel, por tu respuesta. Déjenme comentarles, estimado público, que gracias primeramente a Dios y a los operadores de Guatemala, tenemos redes móviles de banda ancha. En el caso de Claro, tiene un gran despliegue de redes 5G ya. Muchos de nuestros celulares ya tienen conectividad a esta red. También Claro ha desplegado redes FTTH de gran capacidad hasta el hogar o hasta las empresas. Estas redes permiten throughput no menos de 100 megabits. Eso era impensable hace algunos años. ¿Recuerdan ustedes aquella ruedita que nunca terminaba de girar y nunca terminaba de conectarnos? Entonces, gracias a la labor de los operadores de redes, la conectividad es posible. Y la siguiente pregunta es para ti, Rodrigo, y dice así: si tuviera que asignar presupuesto para el próximo año para expandir la cobertura móvil 5G o desplegar fibra hasta el hogar, FTTH, ¿en qué porcentaje distribuirías la inversión y con qué ROI? Un poquito agresiva la pregunta, pero por favor, si puedes. Hay un poco de truco, ¿no? Pero no, o sea, yo creo que al final tiene que hacerse una distribución, digo, está difícil ahorita de hablar como de un porcentaje así exactamente, pero tiene que hablarse de una distribución lo más inteligente posible. Yo creo que para nosotros las dos redes son diferentes y tienen pues algunas también características que son diferentes. Entonces, por ejemplo, la parte de 5G, que efectivamente, como lo comentas, tiene pues ya buenas capacidades para ofrecer servicios inalámbricos y, por ejemplo, de banda ancha fija, tiene la ventaja de que también es una red que se puede desplegar de manera más rápida, ¿no? Es una red que a diferencia, por ejemplo, de una red de fibra, de una red de FTTH, solamente con, digamos, habilitar un punto, un sitio de celda, uno obtiene ya una huella de cobertura pues, prácticamente de manera inmediata, a diferencia de una red de FTTH que hay que cablear, ¿no? Hay que irse a las calles, construir, meter postes, solicitar más permisos, afectan más a la comunidad, etc. Entonces es más difícil y es más lento. Entonces para nosotros pues las redes de 5G son redes que tienen esa ventaja y creo que vale la pena invertir en el sentido de poder habilitar rápidamente estos servicios, ¿no? que repito, ya pueden ser también de banda ancha, ¿no? Y por otro lado, las redes fijas, como lo comentaba, ¿no? Siguen siendo redes pues, de mucho más alta capacidad, que pueden también ofrecer también, servicios con menor latencia y con otras características, pero al final son redes de mucho mayor capacidad y creo que al final pues, el servicio de banda ancha siempre va a tener que terminar dependiendo de una red fija. Entonces yo creo que es difícil y creo que no sería lo adecuado como que tener que sobre todo para nosotros que somos un operador que cuenta con esas dos opciones o con esos dos enfoques, poder digamos invertir en uno sí y en otro no, sino creo que inteligentemente se tiene que invertir en los dos, ¿no? Yo creo que también Guatemala es un mercado que también da para invertir en las dos cosas, ¿no? Definitivamente. Muchas gracias, Rodrigo. Interesante pregunta. También les quiero comentar que pues para mí es de mucha honra tener a este panel. Creo que es la primera vez que un panel de operadores se presenta ante un distinguido público para hablar de las tendencias, para hablar del futuro de la tendencia digital en Guatemala. Esta pregunta va dirigida siempre para todos los operadores. Dice así, y empezando contigo, Alejandro. ¿Qué están haciendo como operadores de redes en telecomunicaciones en el ecosistema digital para impactar positivamente a la economía digital en Guatemala? Repito la pregunta. ¿Qué están haciendo ustedes como operadores de redes de telecomunicaciones en el ecosistema digital
para impactar positivamente la economía digital de Guatemala? Bueno, nosotros con toda la red de fibra que ya tenemos tendida, toda esa infraestructura, buscamos ponerla a disposición de las personas, de los hogares, de las empresas, de una forma eficiente que permita realmente cubrir sus necesidades. Por ende, para nosotros es muy importante hacer esa inversión continua, no solo para expansión de cobertura, sino que para adoptar nuevas tecnologías que permitan o que sirvan como habilitadores para entregar nuevos servicios que están surgiendo en el mercado, que se están necesitando. Por ese lado, pues creo que hemos hecho un trabajo bastante fuerte. También la parte de continuidad del servicio, y me gusta insistir en esa parte también, porque ahorita en todas las industrias, casi que sin importar el ancho de banda, lo que se necesita es estar conectado y que esa conexión sea fiable. Así que también la parte de resiliencia de las redes, que también requiere un trabajo continuo, es muy importante. Muchas gracias, Alejandro. Si fueras tan amable, Ángel, con la respuesta. Muy bien, perfecto. Creo que nosotros estamos haciendo más que conectividad, porque estamos haciendo un esfuerzo como empresa para tratar de hacer llegar esa conectividad a los usuarios finales. Por ejemplo, estamos tratando, entre las cosas, estamos tratando de habilitar comercio electrónico, teletrabajo, inclusión financiera, educación virtual, automatización. Hay una frase que creo que la conectividad democratiza oportunidades, porque entre más personas tienen acceso a la comunicación, al comercio electrónico, crece el PIB, crece la inversión, crece el conocimiento y creo que nos lleva a ser competitivos como país. Muchas gracias por tu respuesta, Alejandro. Rodrigo. Sí, nosotros, bueno, lo comentamos también ahí un poco, ¿no? Nosotros principalmente o primordialmente establecer una capa de conectividad suficientemente robusta, suficientemente confiable, y a partir de ahí, justamente para integrar a la economía y a las empresas, pues crear una serie de habilitadores, ¿no? Que pueden ser servicios en la nube, o por ejemplo temas de ciberseguridad, servicios administrados, etcétera, ¿no? Entonces todo esto, pues al final facilita a muchas empresas, incluso medianas o pequeñas empresas que a lo mejor no necesariamente tienen un área de IT, para poderse pues meter dentro de esta economía digital sin necesidad de tener esa infraestructura, sin necesidad de tener un cuarto de servidores, sin tener que tener un área de sistemas, sino que nosotros podemos proveer todo ese tipo de soluciones para que ellos puedan, pues, de manera rápida poderse integrar, ¿no? Entonces eso, la plataforma o la capa de conectividad y los habilitadores de soluciones para la industria, ¿no? Que yo creo que se pueden acercar ahí al módulo y ahí les pueden dar también más información aprovechando, haciendo un poco de publicidad. Muchas gracias, Rodrigo, por tu respuesta. Quiero comentarles que a pesar de que hacemos un gran esfuerzo como industria para llevar esa conectividad, lamentablemente tenemos grupos antagónicos o grupos que de alguna manera se oponen al despliegue de redes de telecomunicaciones. Irónicamente, y con el respeto de las alcaldías, uno de nuestros principales actores antagónicos han sido las alcaldías, no porque no dejen instalar las redes, sino porque ponen fuertes arbitrios para el despliegue de las mismas. También hay otros grupos que por su cultura, por su tradición, pues también satanizan al espectro de radiofrecuencia. Y hay otros grupos que lamentablemente también vandalizan las redes de telecomunicaciones. La siguiente pregunta va encaminada a ese análisis y va para todos también. Alejandro, ¿qué barreras tiene actualmente Ufinet para el despliegue de redes de banda ancha fija para su crecimiento económico, que deben de ser solventadas en compañía del Estado? Excelente pregunta. Bueno, creo que estas barreras o retos, por así llamarlo, también van muy de la mano con la brecha digital. Y a mí me gustaría hacer un pequeño zoom dentro del concepto de brecha digital, porque
mucho se habla de la brecha de infraestructura, es decir, de que ahorita no hay infraestructura y necesitamos llegar a los lugares donde no hay, ya sea con tecnología fija o con tecnología móvil. Para eso, pues claramente el acompañamiento que el gobierno central como los gobiernos locales puedan dar y todo el tema de permisología, pues ellos pueden tener ahí un papel de habilitadores de construcción de este tipo de redes. Pero más allá de esa brecha de infraestructura, no basta con llegar. Existe también una brecha de acceso en la cual las personas, pues en algunos casos pueden ser que no puedan pagar el servicio que se le está queriendo prestar. En ese sentido, también es muy importante que podamos llegar de una forma costo eficiente que permita que sea más universal el acceso a este tipo de servicios. Y por último, creo que también es importante está la brecha de uso. Actualmente, cada vez la transformación digital requiere más de servicios especializados. Como decía Rodrigo, no todas las empresas tienen un departamento de IT y al final del día esto no les permite aprovechar completamente los servicios que se les está brindando. Entonces también hay un tema que podemos solventar por ese lado. Entonces creo que es una brecha que hay que trabajar desde esos tres frentes con todos los actores del sector. Muchas gracias, Alejandro. Interesante respuesta. Ángel, sí. Bueno, ¿Nos podrías colaborar? gracias. Creo que para mí son tres cosas que nos están deteniendo. Parte es la certeza jurídica, la simplificación regulatoria y la visión como país. Liberty como tal tiene múltiples proyectos a nivel de crecimiento de fibra que han sido detenidos porque no hay reglas claras, no hay una apertura de inversión, o sea, también se tiene ahí temas que no se tienen políticas que entiendan que la infraestructura digital es infraestructura crítica para el país. Entonces creo que el tema de monopolio, hay muchos factores, el tema de trabajo con las comunidades, porque a veces se quiere invertir, pero es más tardado el tema de los permisos municipales que la misma construcción de la fibra, y creo que esas son cosas que tienen que ir cambiando para que Guatemala pueda crecer. Muchas gracias, Ángel, por tu respuesta. Rodrigo. Sí, no, nosotros yo creo que cojeamos de la misma pierna, ¿no? O sea, también para nosotros, a pesar de haber una serie de oportunidades para crecer o para expandir más nuestras redes, nos enfrentamos a una serie de bloqueos o de complicaciones que nos frenan definitivamente el desarrollo, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, que aquí en Guatemala lo que le llamamos la penetración de banda ancha en la población es como el 50%, o sea, quiere decir que hay un 50% de población que no tiene un acceso directo de banda ancha, o sea, la mitad de la población. A lo mejor nosotros aquí lo vemos muy, nos parece un poco lejano, pero así es la realidad del país. Entonces, y eso es una oportunidad para poder a toda esta gente que sabemos que hay una correlación directa entre ese cierre de la brecha digital y el crecimiento económico. Entonces es una oportunidad para desarrollar, para dar oportunidades y para mejorar en términos generales la condición del país. Pero nos enfrentamos a ese tipo de barreras que son muy complicadas de manejar y pues desincentivan totalmente la expansión de las redes, ¿no? y el crecimiento de las redes. Entonces sí, yo creo que es un tema urgente para el sector, el poder contar con reglas claras, con certeza jurídica para poder pues justamente tener o invertir a proyectos de largo plazo, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo, por tu interesante respuesta. Como ustedes bien están escuchando, no todo es color de rosa. Repito, es por eso que como gremial y como industria estamos haciendo un fuerte trabajo para declarar a nuestra infraestructura como una infraestructura crítica y un servicio esencial para la sociedad. Entre todo esto, también ustedes ya se dieron cuenta que las tecnologías, me gustó la participación de un ponente mexicano, dijo, claro, no es una empresa de telecomunicaciones, es una empresa de tecnología. Eso nos vamos a declarar de ahora en adelante. Y justamente en tecnología siempre estamos pensando en el futuro, estamos pensando en qué viene, qué ofrecemos, qué más hay. Y la siguiente pregunta que va también relacionada con todos los operadores
es la siguiente. Y empezamos contigo, Alejandro. ¿Qué tecnologías emergentes estarán ingresando al mercado guatemalteco en el futuro y que impactarán positivamente el crecimiento de las TICs? Bueno, excelente. Creo que seguro en el futuro van a entrar muchas tecnologías. Sin duda, acá en Guatemala ya tenemos presencia de tecnologías relevantes como inteligencia artificial, está iniciando el tema de IoT, cloud computing y todos esos temas de distintas tecnologías. Y al final del día, esas se encuentran en nuestra perspectiva en una etapa de crecimiento, el tema de ciberseguridad también. Y esperamos que en los próximos años estas tecnologías sigan creciendo de una forma más acelerada y a medida que pues, logremos ir cubriendo esta brecha digital, en la misma medida aceleremos el crecimiento de estas tecnologías que al final del día son habilitadores de negocio para las personas y para las empresas. Muchas gracias por tu respuesta. Ángel, si nos podrías colaborar. Yo creo que en esta parte estamos todos los operadores como en la misma sintonía con la parte de cloud distribuido, edge computing, data center, la parte de ciberseguridad. Cabe mencionar que acá los operadores somos los protagonistas principales porque todo esto necesita una red robusta, confiable, escalable para que puedan darse. Creo que estamos igual. Gracias, Alejandro. Rodrigo. Yo creo que, bueno, aparte de lo que ya comentaron, definitivamente creo que el tema de inteligencia artificial vamos a ver hasta dónde llega. Yo creo que estamos viendo solamente la punta del iceberg y seguramente va a tener una serie de aplicaciones que todavía ni siquiera nos imaginamos. Y hay una tecnología que a mí me parece interesante que vamos a esperar a ver cómo afecta a nuestro mercado, que es la parte satelital, ¿no? Y principalmente lo que tiene que ver con conexiones directas del satélite hacia los celulares, ¿no? hacia los teléfonos. Ya ahorita estamos viendo que obviamente sabemos de los servicios satelitales, ejemplo el de Starlink, digamos para hacer conexiones directas a las casas, pero vamos a empezar a probablemente a ver también conexiones directas hacia los celulares. Vamos a ver eso cómo funciona, cómo se interrelaciona con las redes terrestres. Y creo que también va a ser algo interesante para los próximos años que seguramente nos tocará ver aquí en Guatemala también. Muchas gracias, caballeros, por sus interesantes respuestas. Lo que pido ahora es que se paren y que este público les dé un calerazo aplauso. Por favor, si fueran tan amables. Gracias. Bueno, gracias. A vos. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Qué gusto.